tal? Bienvenidos a este canal. Hola, ¿qué tal? En este video entonces vamos a presentar una prueba, ¿cierto? Vamos a resolver la prueba. Esta prueba es del 2019 y es una prueba que se presentó para el técnico en sistemas. Como sabemos, pues técnico en sistemas es una de las mejores carreras, digamos, que de este momento. Todo lo que esté relacionado con desarrollo de software, cierto, mantenimiento, etcétera. Entonces vamos a empezar a resolver la prueba. Recuerden que la prueba tiene dos componentes. El primero es más de tipo situacional, comportamental y psicotécnico, cierto, para ver si realmente pues esto sí es lo que ustedes desean, si tienen conocimiento. Y pues digamos que de cierta forma la primera parte lo que le dice es que evalúe de 1 a 5 cuál de estos 5 aspectos presentados es el que mejor se acomoda, cierto, siendo 1 el que más le gusta y 5 el que no le gusta para nada. Entonces veamos las situaciones para proceder a evaluarlas. Marco sabe que para lograr los objetivos programados en su equipo de trabajo debe comunicarse eficazmente. Perdón que esto está muy grueso. Comunicarse eficazmente. Listo. Y llegar a acuerdos. Entonces, primero debe comunicarse eficazmente para poder llegar a acuerdos. ¿Cierto? Estamos hablando de un equipo de trabajo donde cada quien pues tiene sus opiniones, ¿cierto? Su forma de hacer las cosas. Y dice que esto implicará, para llegar a acuerdos, entonces veamos lo que ya se había solucionado. Se dice que lo primero sería la promoción de una comunicación clara, evitando rumores. Recuerden que lo más importante es que la comunicación pues sea como precisa, ¿cierto? Y que no haya... ¿Por qué? Porque esto evita muchos problemas. También tenemos que debe haber confianza y respeto entre los integrantes. Probablemente entre esta y esta esté la respuesta, ¿cierto? Tener confianza y respeto es muy importante en un equipo de trabajo para poder llegar, ¿cierto?, a acuerdos. Que el número de integrantes participe en su totalidad, sí, es necesario, ¿cierto? Las discusiones sean abiertas e interactivas para todos también y pues que cada miembro entienda los roles de los demás. Aquí entonces recuerden, la que más me gusta le ponemos el 1 y la que menos el 5. La 2 dice: la factura de teléfono le ha llegado por un valor que no fue lo que se consumió. Frente a esto, usted pide orientación a los vecinos, paga porque no pretende perder su tiempo, indaga en su barrio si hay más personas con esta situación, presenta una queja ante la empresa de telefonía, comunica esta situación a su familia. Listo, cuando llega entonces una factura más larga, ¿cierto? Usted lo primero que tiene que hacer es comunicar la situación, o pensaría yo que es lo primero. ¿Por qué? Porque de pronto usted no sabe y fue que alguien de la casa hizo una llamada, ¿cierto? Que usted no supo, y eso es lo que afectó, ¿cierto?, el valor de la factura. Entonces primero, ¿cómo preguntar antes de hacer la reclamación? De ahí que pondríamos, recuerden, lo más importante es acertar en el que es el número 1, ¿cierto? La que sea realmente más importante. Entonces lo primero sería como preguntar, como alguien llamó a otro número, o llamaron, no sé, a un celular. Ustedes saben que por llamar a veces de teléfono fijo a celulares cobran más, o alguien llamó al exterior, en fin. Lo segundo pues probablemente sería presentar la queja, o aquí pusimos pues que indagar si hay alguien más, luego pedir orientación a los vecinos, en fin. Pero entonces lo más importante sería primero preguntar en la casa, porque muchas veces lo que pasa es que alguien sí llamó pero pues nosotros no sabíamos. La tercera dice: si sus hermanos y usted llegan a un acuerdo de colaborar en los quehaceres del hogar y a usted le corresponde organizarlo los sábados en la mañana y un amigo lo invita a ir de compras a un centro comercial, usted. Entonces, chicos, como llegaron a un acuerdo, ¿cierto?, de colaborar, recuerden que hay un acuerdo. Entonces, ¿usted qué haría? Pues lo más importante sería cumplir con el acuerdo establecido, ¿cierto? Con eso usted demuestra responsabilidad y compromiso, lo cual es obviamente deseable en cualquiera y para cualquier tipo de trabajo o carrera. La 2 sería: le dice a sus hermanos que hará el aseo un día antes, eso podría ser una opción. Solicita la colaboración a su vecina también, acepta la invitación a un amigo a ir a compras y le es indiferente que su hogar esté en desorden. Definitivamente esta sería la que menos, ¿cierto?
o esta también. Pero lo más importante aquí es cumplir, porque es un acuerdo. La 4 dice, usted está encargado de coordinar la logística de un evento para el cual no cuenta con los recursos necesarios. Frente a esto usted decide. Entonces recuerde, usted es el encargado y no están los recursos. Ubicar fuentes alternativas para conseguir los recursos no disponibles. Lo más importante es, cierto, buscar soluciones. Siempre va a ser de preferencia una persona que busque soluciones. Lo segundo que haría, solicitar la ayuda de personas idóneas para cumplir con esta labor, cierto, como consultar a alguien que pues al menos te puede dar ideas. Realizar el evento con los pocos recursos que se cuenta, pues si no cuenta con los recursos necesarios, pues realmente no se podría llevar a cabo, cierto. Hace solo lo que esté en sus manos, pues esto realmente no demostraría compromiso, cierto, ni proactividad. Y la 5, llamar a los proveedores que puedan brindarle los materiales requeridos. Esto, pues si no tienes con qué los recursos, pues para nada los vas a llamar. Esto. La 5, le gustaría ser socio de una empresa que se dedique a, ojo, que estos gustos e intereses. Esos gustos e intereses tienen que apuntar a lo que usted va a estudiar. Ingeniería de sistemas, una técnica en sistemas. Entonces, lo primero serían las telecomunicaciones, ¿cierto? Pues porque ellas están directamente ligadas a lo que es pues los sistemas, ¿cierto? Después, ¿qué seguiría? Publicaciones, almacén, inventario, manipulación de alimentos y pues por último talento humano, ¿cierto? Porque desde pues ahí nosotros no, digamos que no se maneja talento humano. Cuando debe realizar un trabajo en computador, lo más importante es, entonces, categorizar el material de trabajo, guardar una copia de la información recibida, registrar la información con la fuente correspondiente. Esto con la fuente me imagino que se refiere es como a la bibliografía, ¿cierto? Distribuir las tareas entre los integrantes, sintetizar el material recibido con su respectiva fuente. Entonces, lo primero que usted va a hacer, ¿cierto?, es pues para iniciar categorizar el material de trabajo para saber qué es importante, qué no tanto. Después pues guarda la copia de la información que usted recibió, porque pues usted es una persona responsable y ya sabe que esa información es buena y la necesita. Registra luego la información, cierto, con la fuente. Bueno, esos serían como los pasos. Esto realmente se trata como de planear, hacer, verificar y evaluar, ¿cierto? Entonces aquí este ciclo lo primero que hacemos es planear, luego hacer. Entonces aquí categorizamos, luego pasamos al hacer, que sería pues guardar. Tercero sería registrar la información, eso también es parte del hacer. Distribuir la tarea a los integrantes. Lo que pasa es que esto no se puede hacer, cierto, al principio. ¿Por qué? Porque primero hay que saber con qué contamos. Bueno, pasemos a la 7. De las siguientes actividades preferiría encargarse de, recuerden, aquí nos están evaluando nuestros intereses y eso tiene que ir en torno a lo que usted va a estudiar. Entonces, en sistemas, pues aprender a manejar un nuevo programa. Si yo, por ejemplo, no sé, me fuera a presentar para diseño, pues ¿qué iba a poner? Diseñar, definitivamente. Si yo soy para gestión logística, por ejemplo, pues preparar la logística de un evento. Si yo soy de contabilidad, controlar los gastos, ¿cierto? Pero como vamos para sistemas, lo primero va a ser entonces aprender a manejar un programa, después diseñar, ¿cierto? Porque nosotros, digamos que en sistemas también se diseña. Luego se prepara la logística, en fin. Pero recuerden, lo más importante es la que vamos a poner de número 1, que tiene que ir directamente relacionada con lo que vamos a estudiar. Apoyaría un proyecto de ley sobre ampliación de cobertura de internet. Chicos, ¿y por qué? Obviamente porque vamos a poner esta de número 1. Obviamente probablemente sea más importante que haya, no sé, proteger el medio ambiente o el emprendimiento, digámoslo así. Pero como nosotros vamos para sistemas, tenemos que poner como más importante esto. Y pues por último, fortalecimiento del área rural, o podría ser la protección del medio ambiente, porque no es algo directamente, bueno, relacionado con lo que nuestros intereses o lo que vamos a estudiar. En una biblioteca prefiero consultar temas de lo mismo. Obviamente estamos hablando de tecnología, pues porque sistema, ¿cierto? Está a la vanguardia de la tecnología.
Luego pues puede ser sobre fotografías, último medicina preventiva, recetas, bueno, en fin. Recuerden, lo más importante es que es lo número uno, que tiene que estar directamente relacionado con lo que yo voy a estudiar. Esta prueba pues se la presenté a un amigo y pues pasó, ¿cierto? Sin problema, para técnico en sistemas. En su primer día como líder, ¿cierto? Como líder de un grupo de trabajo, Paolo debe preparar su presentación. ¿Es exitosa? Sí. Entonces tengo que hacer una presentación, ¿cierto? Lo primero, establece las reglas de juego. Recuerden que cuando usted va a presentar, pues es muy importante, pues obviamente dar toda la información, pero también definir cómo se van a llevar a cabo las tareas si usted es el líder. Después, ¿qué sería? Demostrar la autoridad, ¿cierto? Como líder. Pues tercero, conocer previamente a los asistentes, no necesariamente, ¿cierto? Porque pues puede ser un grupo muy grande y usted pues tal vez no tenga una forma de conocer. Proponer una salida de integración y pues reunir hombres y mujeres en diferentes espacios, eso realmente no tienen y realmente es conveniente, entonces definitivamente esta es la última. Listo, ya vamos entonces para la otra parte de la prueba. Ya esto es un poco de razonamiento lógico, algunos conocimientos básicos de matemáticas, parte de comprensión lectora. Veamos entonces aquí la figura que completa la secuencia de la primera fila y ocupa el espacio de interrogante es. Listo, entonces fijémonos cómo van aumentando. Aquí vemos que esta se hizo un poco más grande, ¿cierto? Como que se amplió hacia este lado. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Que va a seguir ampliándose realmente. Entonces veamos, aquí cuánto se ampliaría. Aquí tiene 1, 2, contemos los lados. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí serían 10. ¿Cierto? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira que va aumentando un pedacito más, pero hasta que tiene 2 en cada sentido. Mira, aquí era así y luego bajó. Luego aquí y luego volvió a subir. Aquí debe bajar otra vez, ¿cierto? Entonces, acá ¿qué va a pasar? En esta que sigue, en la del medio, esa no es la que nos preguntan, pero debemos conocerla. Lo que va a pasar ahí es que este ya se va a quedar así y va a aparecer otro más pequeño, ¿cierto? Ese otro más pequeño realmente va a quedar como este, que le va a salir una puntica. Pero ¿qué va a pasar luego? Este que salió va a subir otro poquito, ¿cierto? Va a subir otro poquito. Veamos eso, ¿dónde está? Este sería, ¿cierto? Aquí ya bajó y aquí subió otro poquito. La respuesta por eso sería la B, porque mire que no nos están preguntando la inmediatamente siguiente, sino que hay dos cuadritos. Nos falta la de acá, pero nos están preguntando cómo se vería esta. Entonces, ojo que realmente eso se trata de ser, digamos que muy pues detallista, ¿cierto? Mirar en el detalle cómo va aumentando. La figura que completa la secuencia y ocupa el espacio del interrogante es, muy bien. Para analizar esta secuencia, chicos, entonces lo hacemos en dos sentidos. Lo hacemos primero en sentido horizontal y después en sentido vertical. Entonces, primero horizontal. Veamos aquí qué pasó. Nos vamos a fijar en cada una de las partecitas, ¿cierto? De esta figura. Mire que realmente tiene como dos, las verdes y las amarillas. Entonces, vamos a centrar en las verdes. Las verdes, aquí respecto a este en el sentido horizontal, giró en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Es decir, giró así, ¿cierto? ¿Cuánto? Un espaciecito, mira que quedó acá. Entonces, ¿qué vamos a suponer que va a pasar en esta última? Que va a girar, es decir, va a empezar acá y va a llegar hasta acá. Pero esta no nos la están preguntando. Pero ya sabemos que una vez descubrimos cuál va acá, ya sabemos qué movimiento hacer. Nos moveríamos en este sentido, contrario a las manecillas del reloj. Ahora vamos a analizar vertical, a ver qué pasó. En el sentido vertical, si nos fijamos entonces, esta se movió también en este sentido, pero se movió la mitad. Mire que aquí vemos que se movió esta colita a la mitad y este del final, mire que quedó acá un poquito, hasta la mitad, ¿cierto? Se mueve también en este mismo sentido, contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué vamos a suponer acá? Acá cómo nos va a quedar esa verde. Entonces dejemos ver si puedo dibujar algo acá. Perdón que me va a quedar feo, pero la idea es que sea pues a modo ilustrativo.
cierto, ahí tenemos esto. Déjame ver si puedo utilizar color verde, si por acá tengo un verde. Listo. Entonces, aquí nos vamos a mover. Ya sabemos que aquí cómo va a quedar. Aquí realmente va a empezar el verde desde acá, cierto, desde esta punta. ¿Y dónde va a finalizar? Como me moví, entonces va a finalizar acá. Recuerde que el espacio que tengo es todo. Entonces todo esto va a quedar de verde. Ojo que estoy hablando de la que va a estar ubicada en este primero. Pero con eso yo ya puedo determinar cómo va a quedar la última de acá en el área verde. ¿Cómo? Muy sencillo, vea, yo ya me fijé que esto se movía, una vez estaba acá, se movía en este sentido una de estas porciones completa, en el sentido antihorario. Entonces si inicialmente está acá, cierto, en la que sigue, en la del medio, va a quedar ubicado en esta zona, cierto, que sería la de acá, y la última es acá, o sea, esta parte va a quedar desde acá. Ya sabemos, empezó acá, en la que sigue va a empezar acá, y finalmente la otra va a empezar acá. Ahí me disculpan el desorden, la última va a empezar acá, entonces va a quedar desde acá hasta acá. Voy a buscar dónde está eso representado. Mire, aquí está y aquí está. Entonces estamos entre la A y la E. Entonces estas dos las voy a tachar, estas tres, perdón, las voy a tachar. Ya sé que ninguna de esas es. Muy bien, y ahora entonces como definimos lo que era, cómo se movía la porción verde, vamos a definir cómo se mueve la porción amarilla. Entonces hacemos lo mismo análisis horizontal. Entonces vemos que se mueve una porcioncita también en el sentido perdón, no había visto que eso era para pintar. Qué pena que apenas estoy cacharreando esto. Bueno, vemos que entonces en el sentido también contrario de las manecillas del reloj, en este sentido. Y acá, entonces si nos fijamos, se movió, estaba acá, pasó acá, se movió 1, 2, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj, o 1, 2 contrario a las manecillas del reloj, es decir, se va a mover otros 2, ¿cierto? Acá. Entonces aquí cómo se movería, 1, 2, es decir, quedaría igualito a como está arriba. ¿Y qué pasaría? Recuerden que en horizontal se empieza a mover hacia acá. Entonces, originalmente, ¿dónde va a quedar? Otra vez, va a quedar pintado esta partecita, ¿cierto? Es decir, acá, en este primer cuadrito. ¿Qué va a pasar en el siguiente? Según lo que nos muestra esta gráfica, en el siguiente lo que va a pasar es que se va a mover a este de abajo. O sea, aquí va a quedar tal cual como está acá. ¿Y qué va a pasar? Va a quedar en este último, ¿cierto? Entonces, la figura final, ¿cuál sería? La figura final sería la opción E. Continuando, aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Determinar cómo va a quedar la vista. Entonces lo mismo, nos fijamos cuadrito, primero cómo se mueve en este sentido. Si nos fijamos aquí, esto se abre, ¿cierto? Y queda en blanco, en el del medio. Y después vuelve a quedar tal como estaba al principio. Pero veamos que la bolita cambió de tono, ¿cierto? La bolita estaba transparente y pasó a ser aquí. Entonces, sombreada, luego transparente. Veamos ahora en este sentido cómo está. Entonces, en este sentido, ¿qué hace esta de acá? Llega y gira hacia abajo. ¿De cuánto fue ese giro? Ese fue un giro y un movimiento. Hizo un giro de ¿cuántos grados? Si estaba así, ¿cierto? Y ya quedó así.
Entonces lo que hizo fue un giro de 90 grados. ¿En qué sentido? En el sentido de las manecillas del reloj. Quiere decir que acá abajo lo que va a hacer es que va a moverse otros 90, entonces como si estuviera haciendo un cuadrado. Entonces va a quedar aquí abajo, aquí, ¿cierto? Y la bolita, ¿de qué color permanece? Mire que aquí no cambió, la bolita que tiene este cuadrado sigue siendo blanca. Quiere decir que como empezó siendo blanca, va a terminar siendo blanca. Eso, entonces, ya me da una opción de que estas dos no pueden ser, porque recuerde lo que hace es intercambiar la bolita que tiene pegado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahí no cambió. Entonces nos quedamos con estas opciones donde la bolita es blanca. Ahora, vamos a analizar qué pasa. Bueno, pero si ustedes fijan, ya con eso tenemos suficiente. Mira, esta es la única opción que nos da este movimiento, ¿cierto? El movimiento inicial que teníamos, que era esto, y pues que la bolita quedaba blanca. Ya con eso sabemos que la respuesta es la C. Pero fijémonos para comprobar en cómo se está moviendo en cómo se está moviendo este otro cuadrito, ¿cierto? El pequeño. Entonces estaba acá, dio un giro de 90 acá, se mueve contrario a las manecillas del reloj. ¿Y qué pasa en este sentido, cierto? Esto en el sentido horizontal, y en el sentido vertical, ¿qué pasa? Estaba acá, pasó acá. Es decir, ¿de cuánto fue el giro ahí? Si estaba hacia arriba, también es de 90, pero esto es en el sentido también de las manecillas del reloj. Entonces aquí debería quedar la bolita aquí abajo, hacia abajo. O sea, esto que debería quedar mirando hacia abajo. Como está girando en el sentido de las manecillas del reloj, aquí quedaría así. Y acá finalmente quedaría hacia arriba, ¿cierto? Mire, tal como está acá. Entonces por eso la respuesta es la opción C. La 14, la figura que completa la secuencia y ocupa el espacio del interrogante. Chicos, hacemos exactamente la misma cosa, vemos cómo se está moviendo, ¿cierto? Esta figura. Entonces, en este sentido, lo que hizo fue que rotó. ¿Cuánto rotó? ¿De cuánto es ese giro? Fijémonos entonces en una de estas paticas, ¿cierto? La que iba hacia arriba, ¿cierto? ¿Cómo quedó la que iba hacia arriba? Quedó haciendo, perdón, no, esta no es. La que iba hacia arriba quedó, que era la que estaba más hacia este lado, ¿cierto? Quedó hacia acá. Entonces, ¿cuánto está girando? Está girando, esto es un ángulo de 90 y este de acá es de 45, es decir, está girando 135 grados cada vez. De estos 135 hacia acá. Ahora, fijémonos qué pasa en el sentido vertical. Inicialmente entonces queda como está, pero ¿qué le apareció? Le apareció una nueva patica. ¿Y de qué color? Le apareció de color blanco. Eso quiere decir que probablemente acá también le va a aparecer una nueva, ¿cierto? Una nueva. Estas se quedan como está. Aquí ya tengo esta, lo que le va a aparecer entonces es esta de acá, ¿cierto? Va a quedar algo así. Estas están sombreadas y estas no. Pero ojo, yo voy a girar 135 grados para esta. Entonces 135, vamos a analizar cómo quedaría. Aquí cómo va a quedar. Va a quedar exactamente como está acá, ¿cierto? Con esas patas así. Entonces va a quedar algo así, donde las sombreadas van a ser ¿cuáles? Las mismas que vemos en este sombreado. ¿Cierto? Pero yo voy a girar otra vez 135 grados. Entonces, si yo giro 135, yo sé que entre ellas ¿cuánto hay? Entre ellas hay 90 grados. ¿Cierto? Entonces aquí hay 90. Para 135 yo ¿cómo voy a quedar? Yo voy a quedar viendo hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería de estas, chicos?
va a quedar viendo hacia arriba. 135 sería la opción, aquí creo que está mala, sería la opción A. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mire, 135 de este, yo sé que de aquí a aquí hay 90, ¿cierto? Más 45, yo voy a quedar así, totalmente horizontal. Esto para esta patica que tengo acá, ¿cierto? Que va a quedar acá. Y esta pues ya quedaría acá arriba, es decir, las sombreadas van a ser estas dos. Entonces la opción por eso sería la respuesta, es la A. A continuación usted encontrará 5 pasos numerados del 1 al 5, cada uno es una secuencia de eventos. Escoja la opción que dé un orden lógico. Entonces chicos, pues vamos a ver qué pasa primero. El té se importa, el agua se hierve, se sirve el té se cultiva, se pone en el estante una tetera. Entonces chicos, pues usted lo primero que va a hacer, ¿qué es? Cultivar, ¿cierto? Usted primero tiene que cultivar antes de recoger. O el té se importa. ¿Qué se hace primero? ¿Se importa o se cultiva? Primero preguntémonos qué es importar. Importar es traer el té, ¿cierto? Traer el té de otro lado. Entonces probablemente la respuesta sea que usted importa el té, ¿cierto? Esas respuestas que están ahí, omítalas, no hay problema, vamos a analizarlas en este momento. Entonces lo primero que hacemos es importar el té. Siempre, casi siempre chicos, la respuesta es alguna de estas que aparece repetidas de esto. Entonces el té se importa. Luego, ¿qué pasa de que el té se importa? El agua se hierve. O se sirve el té. Vamos a ver con esta, se sirve el té, luego el té se cultiva. No, esto no tiene mucho sentido. Entonces veamos esta. El té se importa, el agua se hierve, se sirve, ¿cierto? Luego se pone un estante en la tetera y luego el té se cultiva. Eso podría ser, ¿cierto? Esa podría ser una opción. Ahora chicos, cuando no estemos seguros vamos a hacer una búsqueda. A veces estos tipos de ejercicios están en lo que sería pues plataformas virtuales. Entonces vamos a escribir para que nos busque exactamente como está ahí, lo ponemos entre comillas. El té se importa. Entonces ponemos el té se importa. A ver si de pronto nos aparece tal como está ahí. Bueno, pongamos otro paso. O pongamos esto como está ahí. Ahí dice 1 punto. El té se importa. Entonces veamos que por aquí nos aparece un archivo que se llama lógica matemática. Vamos a buscar en ese archivo a ver si de pronto hay algo relacionado. Recuerden que para hacer una búsqueda en una página de internet ustedes le dan control F, ¿cierto? Para filtrar y escriben eso, el té, míralo acá, el té se importa. Esto realmente pues lo que nos está diciendo es que este ejemplo está acá entre estos ejercicios. Vamos a ver dónde está. Busquemos una que diga el té se importa. Bueno, según parece estás por acá abajo, 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 donde aparece. Busquemos. El té se importa, míralo acá. Esto es el ejercicio. ¿Qué ejercicio es este? Este es el ejercicio 6. Si este es el ejercicio 6D, el test 1. Entonces veamos si hay respuestas de este test. Test 1, este es el test 2. Busquemos las respuestas y explicaciones. Test 1. La respuesta dice que es la C. 6, la respuesta es la C. Es este. Entonces la C dice que es 4, 1, 2, 3, 5. 4, 1, 2, 3, 5. Mire que aquí entonces tenemos eso, porque mire que es la que tiene más sentido. El té se cultiva, ¿cierto? Primero cultivan el té, luego lo importan. Yo cultivo, luego importo a otro país ese té, luego hierven agua, ¿cierto? Después, ¿qué hacen? Pues se sirve el té y finalmente se pone el estante en la tetera una vez ya. Entonces definitivamente esa sí es la opción correcta.
A continuación encontrará serie de 4 palabras numeradas. Señale la opción en la que aparecen ordenadas de forma correcta. Bueno, aquí simplemente pues es como tener el abecedario, pero esta es muy fácil porque mire, pues primero empieza por la 4, ¿cierto? Porque la B es primero que la S y primero que la F definitivamente, y como esta es la única opción pues ya está, pero comprobemos. ¿Quién seguiría de aquí de 4? Seguiría 1 que es la F. ¿Y qué es primero? ¿Soltura o solar? Primero solar porque la A es primero que la T. Entonces sería 4, 1, 3, 2. Definitivamente esa es la opción. Seleccione la opción que contiene un 2 y una M. Entonces aquí miramos que no está el 2, ¿cierto? Entonces esta no es. Luego vamos con esta. Aquí tampoco está el 2. Están pidiendo una que tenga un 2 y una M. Esta tiene un 2, ¿cierto? Acá. Y tiene una M, o sea que esta sí. Veamos acá, está el 2, pero no está la M. Y aquí está el 2, pero tampoco está la M. Por eso está la opción correcta. Indique la imagen que completa la secuencia. Entonces veamos que eso es una secuencia de movimiento. Yo estaba, digamos que mirando acá, siempre fíjense como en la parte que más sobresalga. Aquí en esto lo que más sobresale es la puntica. Entonces vemos esta puntica apunta en el sentido horizontal, ¿cierto? Totalmente así como está la flecha. Luego, ¿qué pasó? Apunta así, es decir, hizo un giro de 45. Aquí queda vertical nuevamente, ¿cierto? Aquí va a quedar en este sentido y finalmente ¿para dónde va a mirar? Va a quedar mirando hacia este lado, es decir, totalmente horizontal, pero mirando en sentido contrario a como estaba inicialmente. Por lo tanto, esa opción ¿cuál sería? Totalmente contraria sería la opción B. La palabra que se debe utilizar en el espacio en blanco es: en el diseño es necesario poseer mucha y un amplio conocimiento de él para lograr un buen diseño. Entonces lo que hacemos es reemplazar las palabras. En el diseño es necesario poseer mucha paciencia y un amplio conocimiento del computador para lograr un buen desempeño. Pues más o menos, pero lo de paciencia, pues no sé. En el diseño es necesario poseer mucha imaginación y un amplio conocimiento del objeto para lograr un buen diseño. Sí, tiene sentido. En el diseño es necesario poseer mucha técnica y un amplio conocimiento del objeto para lograr. Entonces yo estoy diseñando, ¿yo qué necesito más, imaginación o técnica? Eso ya sería, digamos que lo que empezamos a hablar. En el diseño es necesario poseer mucha experiencia y un amplio conocimiento del proceso para lograr un buen diseño. Pues no necesariamente, ¿cierto? En el diseño es necesario poseer mucha creatividad y un amplio conocimiento del tema para lograr un buen diseño. Entonces, cuando diseñamos nos centramos en ¿qué? En el objeto, en el computador, en el objeto. Aquí lo más importante es el objeto. Entonces, pues podría ser cualquiera de estas dos, ¿cierto? Aquí colocamos la técnica. Y la última pregunta es: las palabras que se deben utilizar en los espacios en blanco son los administradores del presente y del futuro, espacio, espacio. Entonces, aquí pusimos los administradores del presente y del futuro, administración. Eso no sale, definitivamente esta no es. Los administradores del presente y del futuro servirán en un mercado global en el que las entidades se extenderían dentro. Esa suena muy bien. Los administradores del presente y del futuro trabajan en un mercado global en el que las administradoras se extenderían. No, esto tampoco suena bien. Los administradores del presente y del futuro funcionarán en un mercado global en el que las organizaciones. No, pues un administrador no funciona, ¿cierto? Eso, pues eso realmente son máquinas, sistemas. Aquí sería pues servir. Si usted trabaja para una entidad, usted es un servidor de esa entidad. Entonces definitivamente esta sería la opción correcta. Y así entonces finaliza, esta sería la prueba para un técnico en sistemas. El canal básicamente pues ya se ha encargado de ejecutar lo que sería tareas de preparación para las universidades, y pues en este momento nos vamos a enfocar en el examen del SENA. Es un examen que digamos que no se aborda mucho, o no hay muchas instituciones digamos de preparación o que den pues digamos que algún aviso sobre cómo es la prueba. Entonces aquí vamos a resolver algunas pruebas y vamos a dar algunos tips para que ustedes pues digamos que tengan más posibilidad de pasar. Entonces empecemos. Básicamente tiene dos partes. La primera parte o el primer componente tiene que ver más como con lo comportamental. Más o menos es una prueba psicotécnica en la que le presentan casos y usted tiene que decir. En la primera parte es entre 1 y 5, siendo 1 lo que más le gusta y 5 lo que definitivamente no haría.
darle valores a esas situaciones. Entonces empecemos para que miremos. Ahora, la aclaración inicial es, antes de resolver este examen, ¿cierto? Y antes de hacer su prueba, usted ya tiene definido qué va a estudiar, a qué programa se presentó. Entonces lo más importante es leer. ¿Qué va a leer? Lo primero es leer el perfil. Esta prueba que yo tengo aquí es para tecnología en gestión del talento humano. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y busco el perfil, ¿cierto? Es decir, ¿para qué es eso? ¿Qué se va a hacer cuando salga? ¿Qué capacidades necesito? ¿O qué habilidades necesito? Y adicionalmente, ¿qué habilidades, destrezas y conocimientos voy a adquirir? ¿Cierto? Toda esa información es importante conocerla antes de empezar a estudiar cualquier programa. Entonces nos vamos a Google. Aquí ya lo tengo abierto. ¿Cómo pongo? Pues simplemente pongo gestión del talento humano, ¿cierto? Del SENA. Y aquí en la justificación, entonces, aquí pueden ver toda la información. ¿Para qué es este programa? Mire, usted lo que va a poder hacer allá es definir y proveer necesidades de información de los clientes, ¿cierto? Y la gestión del talento humano. O sea, lo primero es que usted va a contratar personas. Entonces, ¿qué va a hacer con esas personas? Las va a seleccionar de acuerdo a unas características que, como usted las necesita. Primero, usted estructura los cargos y los roles de trabajo. Ya con eso usted sabe qué habilidades. Si yo necesito, no sé, un constructor, entonces necesito que sea una persona fuerte, ¿cierto? Que no tenga enfermedades de tipo respiratorio, o que no, digamos, que tenga pánico a las alturas y ese tipo de características que son importantes. Elaborar manuales de funciones, ¿cómo así? Lo que van a hacer, ¿cierto? ¿Para qué es ese cargo? ¿Cómo lo van a hacer? Primero, pues preseleccionar, ¿cierto? Ya después seleccionar luego de las pruebas que usted adicionalmente haga. Y pues vincular, eso quiere decir que lo tiene que afiliar, ¿cierto? Con las cajas de compensación, salud, pensión, etc. El diseño de estructuras y escalas de salarios también es eso. ¿Cuánto le va a pagar a cada uno de sus cargos y por qué? Generar la nómina, hacer los pagos a terceros, cuando es contratación, por ejemplo, por servicios. Gestión de seguridad y salud ocupacional. Recuerden que la salud ocupacional está directamente relacionada pues transversalmente con cualquier área. El bienestar laboral en general, definición e implementación del sistema de evaluación, planeación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación. Y pues bueno, ahí hay un montón, esto es lo que primero debemos leer, ¿cierto? Hay un montón de información que es importante que uno sepa. Ahora, ya con esta información, lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a la prueba y vamos a iniciarla. Entonces la prueba, recuerden, se compone de 20 preguntas, tiene 25 minutos para resolverlo. Aquí cuando se sacaron los pantallazos solamente faltaban 3, ya se había finalizado, solamente pues que aproveché para tomar pantallazo para hacer el video. La primera dice, el concepto del libre desarrollo de la personalidad abarca. Entonces, libre desarrollo de la personalidad, ¿qué es eso? Pues mostrarse como a uno le gusta, ser uno mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué abarca? Aquí pusimos como primera aumentar la creatividad, ¿cierto? Cuando usted es libre, ¿cierto?, de desarrollarse, pues eso aumenta la creatividad definitivamente. También aprende a conocer a los integrantes, cambiar situaciones, clasificar las ideas y disminuir la productividad. Eso definitivamente no, ¿cierto? Si usted es libre de desarrollarse, probablemente pues va a ser creativo, ¿cierto? Y entonces en ese ámbito pues normalmente lo que va a hacer es mejorar la productividad. Por eso recuerden que 5 es lo que definitivamente no y 1 lo que sí. Aquí la clave siempre es, chicos, empezar inmediatamente por lo que no y lo que sí. Realmente la prueba, lo que importa es cuál es la correcta. Eso es lo fundamental, cuál es la número 1. Continuemos. Marcela es líder de un comedor comunal. Hace unos meses el comportamiento de sus compañeros es agresivo. Se quejan de todo lo que ella hace y la productividad es deficiente. Estas actitudes pueden ser causadas por... Entonces Marcela es la líder, ¿cierto? Se supone que es quien manda o quien orienta. Pero ¿por qué puede ser que pues, el comportamiento es agresivo y se quejan de todo? Lo más importante siempre en relaciones en equipos es la comunicación. Entonces, si eso no está funcionando, pues si ella da una instrucción y no se cumple, ¿cierto? O le chistan por todo, digámoslo así en términos coloquiales, es porque la comunicación definitivamente está fallando. Entonces, para mí, esa es ¿cierto?, lo fundamental. Después, el liderazgo definitivamente es deficiente porque parece que no hay definición clara de papeles y por lo tanto, pues tampoco hay metas claras y hay carencia de compromiso. La tercera, cuando usted debe tomar una decisión, los pasos que siguen en orden son, ojo, que esta realmente habla de un orden lógico, de usted qué hace primero, ¿cierto? Entonces usted primero no evalúa,
Usted lo que primero hace es determinar, definir o identificar. Entonces, cuando usted debe tomar una decisión, los pasos que siguen. Entonces, si yo voy a tomar una decisión, pues lo primero que va a ver es, ¿cierto?, esa decisión, qué alternativas tiene. Después, identifico el objetivo que es relevante. Es decir, esa decisión es para alcanzar qué, ¿cierto? Aunque probablemente pues estas dos son muy, digamos que están muy ligadas. Probablemente aquí puede ser también esta la número uno, pero bueno, en este caso pusimos esta. Luego ponderar las alternativas, ¿cierto? Esta sí definitivamente tiene que ver después de determinarlas. Ponderar es como mirar cuál es mejor y por qué. Luego verificar el impacto de la decisión. Y pues por último identificar la persona idónea, aunque probablemente esta sea la última, pero como les digo, lo más importante aquí es cuál es la primera, esa es la que le va a dar el punto, ¿cierto? Esa es la que le va a dar, sí, es un punto. Recuerden que son 20 preguntas y todas tienen el mismo peso. Para organizar un evento lo importante es, entonces vamos a organizar un evento, ¿qué es lo primero? Socialización de participantes, pues saber para quién, ¿cierto? Lo segundo, presupuesto, claro, hay que saber yo qué tengo, porque si yo voy a hacer un evento, pues obviamente la plata es muy importante. Pero la socialización de participantes, ¿por qué es más importante? Porque yo necesito saber para quién voy a hacer ese evento, por qué, ¿cierto? Luego lo que hago es, pues hacer material publicitario, ¿cierto? Promocionar ese evento. Después, logística y transporte del material. Y finalmente, pues los equipos audiovisuales. Como administrador de una finca, le gustaría, ojo, que este tipo de preguntas ahora están evaluando sus intereses, pero sus intereses tienen que ir acorde con la carrera a la que usted se está presentando. Entonces, ¿qué hace una persona de talento humano? Probablemente una persona de talento humano lo que hace es distribuir, ¿cierto? ¿Distribuir qué? Distribuir el personal. Preparar, ¿cierto? Esas cosas. Entonces, ¿hace investigaciones? Pues más o menos. ¿Maneja las finanzas agrícolas? No, realmente pues no se maneja tanto las finanzas. ¿Perfeccionar las prácticas agrícolas? Tampoco. ¿Preparar el material y herramientas para la siembra? Es probable. Y pues distribuye los espacios, ¿cierto? Recuerden que gestión de talento humano lo que hace, pues como su nombre lo dice, es gestionar. Entonces gestionar es como, bueno, tenemos esto, ¿dónde está? ¿Para dónde va? Entonces distribuir, ¿cierto? Distribuir los recursos. Ahora, como administrador de una finca, bueno, creo que la misma está repetida, creo que no tenemos la 7, ahí me disculpan. La 8, usted es dueño y gerente de una empresa. Desde hace varios meses se han estado perdiendo artículos de oficina, tales como lápices, borradores, clips, sacapuntas, lapiceros, etc. Usted sabe que uno de sus trabajadores se los lleva para la casa, pero no tiene evidencias. Lo último que se perdió fue un computador portátil, por lo cual usted, ojo chicos que esto es muy importante y esto sucede muy a menudo pues en las organizaciones, esto es de la vida real y por algo lo evalúan, ¿cierto? Pero ojo, vamos a contestar porque nosotros somos el área, ¿cierto?, especializada en talento humano. Vamos para talento humano y nosotros ya sabemos un poquito de qué es el talento humano, porque eso es lo que buscan admirar también ellos, que la persona tenga al menos conocimientos, así sean pues digamos que no muy profundos, superficiales, pero que tenga conocimiento de qué es lo que se hace. Entonces, ojo, si usted es para talento humano, usted lo primero que va a hacer es solicitar orientación de recursos humanos para saber cómo vamos a hacer, para que ellos inicien la investigación, porque a pesar de que usted es dueño, ¿cierto?, y gerente de la empresa, tienen que respetar, digamos que la cadena de acción, porque usted no tiene pruebas, y recuerde que si usted despide un trabajador sin causa justificada, pues lo que van a hacer es que lo van a demandar y usted va a tener que indemnizar y va a perder un montón de dinero. Entonces, lo primero que usted hace es solicitar con el profesional de recursos humanos, porque pues probablemente vaya a hacer la investigación, va a preguntar, ¿cierto? Después, ¿usted qué podría hacer? Confrontar al implicado antes de emitir un juicio. Usted le va a preguntar, ¿cierto? Va a decir, es que yo creo, o le va a preguntar, ¿sí?, de alguna forma. Luego envía un comunicado a la persona de la sospecha, pues probablemente. Y cuando cuenta lo que sabe a sus compañeros, eso realmente no es muy recomendable y pues ignorar la situación mucho menos. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el 2012 aproximadamente 202 millones de personas se habrían quedado sin empleo en América Latina. Frente a esta situación, ¿usted considera que lo necesario es? Listo, entonces hay mucha gente sin empleo. Usted como talento humano, ¿qué va a hacer? Recuerde que talento humano también es encargada de capacitar el personal, de estarlo actualizando, de prepararlos. Entonces, aquí dice ofrecer apoyos y subsidios a nuevos empresarios. Talento humano realmente pues no haría eso, ¿cierto?
Alfabetizar a la población en el manejo de los recursos tecnológicos, más o menos, eso digamos que es más como de tipo pues educativo. Mostrar a través de diferentes medios ofertas variadas, esta es probable. Preparar subsidios, pues esto digamos que de usted talento humano usted no puede mucho hacer eso. Lo que sí puede hacer primero es capacitar, ¿cierto?, a todos los ciudadanos en las tecnologías de mayor impacto, porque eso digamos que es algo que a veces no se hace. Y ese es el problema, que no manejamos entonces Excel y pues necesitan Excel en la empresa, ¿cierto? Todo el mundo básicamente. Lo segundo es alfabetizar en el manejo de recursos tecnológicos. Miren que estas dos se parecen muchísimo, pero entre alfabetizar y capacitar, pues lo importante es que aquí usted ya los está formando en capacitar para el trabajo. Recuerden que el SENA forma para el trabajo. Una noticia denuncia la grave situación de algunas zonas del país debido a las inundaciones producidas por la basura arrojada a las alcantarillas. Usted como miembro de la Junta de Acción Comunal considera pertinente. Muy bien, entonces es un problema de inundación porque se están arrojando basuras. Entonces consultar sobre las líneas de atención en casos de emergencia, eso realmente pues no estaría ayudando al problema, ¿cierto? Simplemente como atacando a la consecuencia, entonces no. Solicitar a la empresa de acueducto una limpieza, sí, eso sí se haría, pero no sería lo primero. Colaborar en su casa clasificando los desechos y reciclando. Tras plantear el tema de manejos de residuos en la próxima junta. Si usted es de la acción comunal, obviamente lo primero que usted tiene que hacer es plantear, ¿cierto?, este tema. ¿Para qué? Para empezar a buscar soluciones. Después, ¿usted qué haría? Pues colaborar en su casa. Recuerde que todo empieza por uno. Luego se indaga a profundidad sobre el tema de manejo de residuos. Ya se le solicita la limpieza cuando yo ya tengo conocimiento, ¿cierto? Y por último, pues se consultan sobre las líneas en caso de que haya una emergencia. Hasta aquí, chicos, sería entonces la primera parte de la prueba. Como ven, con selección, ¿cierto? Selección múltiple. Tenemos 5 opciones. Recuerden que 1 es con lo que sí definitivamente me identifico o lo que definitivamente haría, y 5 es lo que definitivamente no, ¿cierto? Nada que ver, eso es muy loco, eso no tiene nada que ver. Recuerden el punto aquí, lo más importante, usted va a ganar estas preguntas si selecciona como número 1 la respuesta más adecuada. ¿Y cómo vamos a responder? De acuerdo al perfil al que nos presentamos. Muy bien. Aquí entonces, como es la parte digamos que de numérica, yo les voy a pedir que tengan abierta la calculadora, la calculadora del computador, ¿cierto? Todos los computadores la tienen. No necesitan nada, yo la tengo científica, pero pueden utilizar pues cualquiera, la común y corriente. Aquí, bueno, vamos a mirar para resolverles, si me permite dibujar. Creo que sí, para que ustedes tengan pues como un acercamiento. No. Sin lienzo. Esperemos que esto me devolvió. Qué pena. Listo, aquí. Bueno. No importa. Vamos a tomar este color. Que pasa es que le iba a cambiar el tamaño un poquito más grande para que ustedes vean mejor. Entonces dice, la tabla muestra los precios de las frutas en centavos de dólar. El precio que paga Sandra por 25 naranjas y 10 plátanos es. Entonces vamos y leemos la tabla. Aquí nos dice que las frutas que hay son peras, naranjas y plátanos, y nos da el precio individual, ¿cierto?, por cada unidad en centavos. Entonces las peras valen 12 centavos, las naranjas 10 y los plátanos 5. Nos dicen que ella compra 25 naranjas. Entonces son 25 naranjas cada una por 10. Entonces, para saber cuánto valen, muy sencillo, una multiplicación. 25 por 10. Esto más 10 plátanos. Entonces nos ubicamos en plátanos. Sería a 5 dólares. Entonces sería, perdón, a 5 centavos. Recuerde que eso está en centavos. Entonces sería 10 plátanos por lo que vale cada plátano, que es 5. Eso nos da que en total son 300 centavos. Pero el precio que paga, mire que nos lo están dando en... Aquí están centavos. A ver, ¿hay alguna que diga 300 centavos? No. Pero entonces, ¿cuántos son 300 centavos en dólares? Recuerden que son centavos de dólar. Como su nombre lo indica, centavos significa que es 100. O sea que en cada dólar hay 100 centavos. Para yo saber cuántos dólares son en total, lo único que hago es dividir por 100 para que ya no me queden centavos, sino en dólares. Entonces, 300 centavos es lo mismo que 3 dólares. La respuesta entonces es la primera, que dice 3 dólares. Eso es lo que ella pagó. Siguiente pregunta. A continuación de la lista, usted encuentra 5 sucesiones posibles.
numeradas del 1 al 5. Cada una de las opciones representa una ordenación secuencial diferente de los eventos dados. Escoja la opción de la sucesión que dé la ordenación más lógica de los eventos. Entonces lo primero que dice es, se captura una mosca zumba, un gato lame su pata, un gato se agazapa, un gato salta. Agazapa es como que se pone, digamos que en modo de caza, digámoslo así, bueno, o que se va sigiloso para atacar. Entonces, ¿qué puede ocurrir primero? Probablemente la mosca zumba, ¿cierto? Eso podría ser lo primero. Aquí vemos dos opciones. Generalmente, aquí les doy un tip, chicos. Generalmente la respuesta es donde la primera aparece repetida, ¿cierto? Por esa va a empezar. Miren que por ejemplo aquí empieza por 2. Entonces lo primero que pasó es que la mosca zumba. La mosca está molestando. Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a ver acá estas dos que empiezan por 2. La primera dice, un gato se agazapa. Entonces la mosca está zumbando, ¿qué pasa? Un gato lame su pata. Pues digamos que cualquiera de las dos puede ser, porque la mosca puede zumbar, el gato está lamiendo la pata, o la mosca está zumbando hace rato y el gato entonces ya agazapa. Recuerde que es ponerse sigiloso para atacar. Continuemos la historia. Según esta, ¿qué pasaría? El gato se lame y luego se agazapa. Luego dice, el gato salta y finalmente captura la mosca. Esa más o menos tiene sentido, pero leamos la última. Una mosca zumba, un gato se agazapa, un gato salta, ¿cierto? Después de agazaparse, pues va a saltar. Miremos que en las dos es 4 o 5, ¿cierto? Luego de que salta, ¿qué va a hacer? Pues capturó la mosca. Y luego de capturar la mosca, ¿qué hace? Pues se lame la pata, ¿cierto? Eso me parece que esta es mucho más creíble de todas maneras. Aquí pues se trata un poco de comprensión lectora y también de ordenar los hechos, ¿cierto? Aquí pues básicamente es leer bien y como que pasa primero. Esta es de lo mismo, vamos a ver hay que escoger un orden que le dé lógica, ¿cierto? A lo que está pasando. Entonces, miremos que acá ya no nos da lo mismo que ahorita, vea que todas empiezan por uno diferente. Entonces aquí esta es más fácil porque yo simplemente tengo que encontrar qué es lo que pasa primero. Entonces el circulante de plata pasó de moda. El circulante de plata básicamente es como si fueran las monedas de plata, ¿cierto? Que pasaron de moda. Las monedas de oro se amontonan. Las declaraciones en oro son coleccionadas. El oro se considera valioso. Entonces, ¿qué pasa primero? ¿El oro se considera valioso o el oro se considera decorativo? ¿O de estas? ¿Cuáles? Pues veamos esta. El oro se considera decorativo. Luego, el oro se considera valioso. Luego, las declaraciones en oro son coleccionadas. Y finalmente, el circulante de plata pasa de moda. Lo que podemos observar, chicos, es que la respuesta va a ser la que tenga el 1 de último. ¿Por qué? Porque lo último es que como el oro, aquí lo que están contando es como la historia de cómo el oro llegó a posicionarse. Recuerden que primero fue la plata y después el oro. Entonces, sería una de estas dos. Las declaraciones de oro son coleccionadas. Bueno, el oro se considera valioso. No, usted que colecciona primero, ¿cierto? Lo valioso, entonces no sucede al contrario. Entonces primero lo que va a hacer usted es que el oro se considera decorativo, luego se considera valioso y así. Por eso la opción más viable sería esta. Una de las siguientes series de palabras está ordenada alfabéticamente. Listo, muy bien. Aquí lo que pueden tener es como escribir el abecedario, bueno, o meterse a Google inmediatamente y buscar abecedario, para que no tengan pues ahí como pérdida de tiempo. Porque hay mucha gente que se enreda, no se sabe bien el abecedario, entonces bueno. Eso es importante, chicos, que tengan también por ahí el abecedario, porque yo sé que a alguno le olvida. A mí también me pasa, y recuerden que hay algunas palabras, algunas letras que no se utilizan. Por ejemplo, el doble L, eso no se utiliza, simplemente la L. Y así. Lo voy a escribir. Esto lo pueden adelantar, ¿cierto? No hay problema.
Listo. Eso es importante que lo tengan ahí. Pues hay algunas personas que se les dificulta contar y para que no se demoren. Recuerden que ordenar alfabéticamente es de la A a la Z en este sentido. Entonces primero lo que comience por la A y finalmente lo que comience por Z, ¿cierto? En ese orden. Entonces, empecemos a ver. Alberti está bien. Una de las siguientes está ordenada alfabéticamente. Pero mire, por la A, por la E, hasta ahí va bien, por la Q, ¿cierto? La Q, pero ¿qué pasa? Miren que la N queda primero que la Q, entonces Neruda debería ir acá, entonces esta no es. Esta es incorrecta. Continuemos. U, P, esta definitivamente no, porque la P, como vemos acá, va antes que la U. Entonces, C, ¿cierto? Luego la M, luego la S y finalmente la V. Si ustedes se dan cuenta, esta coincide, pero comprobemos, ¿cierto? Siempre comprobemos. U, P, ya sabemos que no, la P va primero que la U, esta es incorrecta. Esta es la L, luego la G. Vemos que la L está después de la G, por lo tanto esta tampoco es. Definitivamente la respuesta correcta es esta, ¿cierto? Ahora, esto pues básicamente es comprensión lectora. Vamos a poner aquí, digamos que las palabras más adecuadas, que le den un mejor sentido, porque a veces varias le dan sentido, pero el mejor, que sea más fácil de leer. Entonces dice, toda tabla o figura deberá espacio de tal manera que por sí sola se entienda, sin necesidad de decidir al. Entonces, usted lo que hace es reemplazar las palabras acá, ¿cierto? Toda tabla o figura deberá tener orden de tal manera que por sí sola se entienda, sin necesidad de decidir al profesor. Más o menos tiene sentido, pero como que no muy claro. Toda tabla o figura deberá tener resumen de tal manera que por sí sola se entienda. Pues recuerden que una tabla normalmente uno no le pone un resumen, ¿cierto? Uno lo que le pone es como una descripción o un nombre sobre todo. Toda tabla o figura deberá tener variables de tal manera que por sí sola se entienda. No, pues generalmente una tabla no tiene variables, lo que representa es una información. Entonces toda tabla o figura deberá tener claridad de tal manera que por sí sola se entienda, sin necesidad de decidir al texto, ¿cierto? Entonces la tabla, ahí está, yo le entiendo la tabla y no necesito escribir sobre qué es la tabla. Definitivamente sería este. ¿Por qué? Porque la palabra claridad se corresponde con entender. Entonces de ahí también digamos que es como hacer esos links que existen entre estas palabras de acá con lo que también está escrito. En esta sociedad la historia corresponde a los hombres, las mujeres son pasivas, siguen sometidas a la hegemonía masculina, no solo en el terreno cultural sino en todos los ámbitos sociales. La palabra hegemonía significa, entonces chicos, si usted definitivamente no sabe, pues vea, de una para Google vamos a buscar hegemonía. Supremacía, básicamente es, ¿qué es supremacía? Pues estar por encima de algo o de alguien. Entonces, ¿qué significa lo que está por encima? Dominio, definitivamente sí. Flotante, no. Gobernar, sí. Guiar, no, porque básicamente es como que usted está prisionando. Conducir, tampoco. Y sobre todo porque estas dos son muy semejantes, guiar y conducir. Ahora, estamos entre dominio y gobernar. Entonces, ¿cómo podemos, digamos que sacar de ahí cuál? Si usted siempre busque una palabra entre lo que tiene escrito que se corresponda con alguna de las que está acá. En esta sociedad la historia corresponde a los hombres, las mujeres son pasivas. Recuerde que pasivo es como que está esperando a ver qué pasa. Siguen sometidas, entonces el sometimiento se corresponde con ¿qué? Con el dominio, no con gobernar definitivamente, más con el dominio, con imposición. Entonces la opción sería esta. En un taller de refrigeración se tiene una cantidad de neveras para arreglar. Si al sumar este número con su duplo nos da como resultado 15, entonces el número de neveras para arreglar corresponde a. Entonces, se tiene una cantidad de neveras, vamos a llamarla X. Si al sumar este número, que es X, ¿cierto? Con su duplo, ¿qué es el duplo? Y sumar, pues ponemos el signo de suma. Con su duplo es 2 veces esa cantidad. Obtenemos como resultado 15. ¿Qué tenemos que encontrar acá? Pues cuál es la cantidad, ¿cierto? De neveras, el número de neveras. Aquí es muy fácil, recuerdo, esos son términos semejantes porque son X. X más 2X da 3X. Y esto pues sería siendo igual a 15. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la X. X es igual a ¿qué? A 15 dividido 3.
Eso nos daría entonces como resultado 5. Por eso la opción correcta sería esta, 5. Para resolver ciertos ejercicios de límites se tiene presente algunos casos de factorización, como se describe en límite cuando x tiende a 3 de esto de ser x a la 2 más x menos 12. Entonces lo voy a escribir acá para que se entienda bien. Esto es un límite, recuerde que esto se ve en los últimos grados, ¿cierto?, del bachillerato, que recuerden que si usted necesita conocimientos básicos, ¿cierto? Cuando x tiende a 3 de esto es x a la 2 más x menos 12, bueno, todo eso está entre paréntesis, y esto sobre x menos 3. Mire que aquí ya le están dando como una idea, le están diciendo que aplique casos de factorización. Entonces hay un caso de factorización. Esto debe ser sencillo, ¿cierto? Porque recuerden que eso es una prueba con tiempo, que tampoco es tanto. Entonces recuerden, dos paréntesis, ponemos la raíz de este siempre y el signo. Primero el signo que tenemos, que tiene la x que está solita. Entonces primero el más, cierro y abro otro. Recuerden, pongo la raíz de este que está al cuadrado, o sea x. Y el siguiente signo sale de la multiplicación de estos dos, más por menos, ¿cierto? ¿Cuánto da más por menos? Da menos. Y ponemos, entonces, yo lo voy a repetir acá para que quede en la pantalla, sería x más, y este es x menos. Ahora, ¿qué números van acá o cuáles son las soluciones? Entonces, chicos, lo que vamos a hacer es buscar dos números que multiplicados me den menos 12 y que al sumarlos me dé 1. El coeficiente que debería ir acá, recuerden que cuando no se ve es porque es un 1. Dos números que multiplicados den 12, pues tengo 6 por 2 y tengo 4 por 3. Entonces, a ver con cuál me da 6 por 2, 12. Pero, si yo lo resto, ¿cierto? Digamos que 6 menos 2 me da 4. No me daría, yo necesito que me dé 1, pero 4 y 3 sí me da. Entonces, ¿cuál es el positivo? Pues normalmente, como yo tengo abajo un 3, lo que voy a intentar es eliminarlo. Por lo tanto, lo que está abajo también tiene que ser x menos 3. Mire que aquí me cumpliría. Esto sería 4 por 3 me da menos 12 y más 4 menos 3 me da 1. Entonces ahí estaría aplicando el caso de factorización. Este que se llama pues el caso de las ascuas. O bueno, tiene muchos nombres realmente, pero ese es como, digamos que el más común. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a reemplazar toda esta expresión por esto. Esto me daría x más 4 aquí por x menos 3, estoy reemplazándolo de arriba, y todo esto sobre este término de abajo, que es x menos 3. Como este término, ¿cierto? Que me olvidé cerrar. Este y este son igualitos y uno está multiplicando y este está dividiendo, se eliminan, porque pues entre sí es como si no estuvieran haciendo nada. Entonces los cancelo. Quiere decir que esto es lo mismo que x más 4, y yo para saber cuánto vale ese límite lo único que tengo que hacer es reemplazar por el valor, porque aquí dice límite cuando x tiende a 3. Entonces cuando x tiende a 3, ¿qué hago? Simplemente reemplazo esa x por 3, me quedaría 3 más 4, que esto ¿cuánto da? Esto da 7. La respuesta a este ejercicio sería esta, 7. Dice, un hexágono regular en uno de sus lados tiene una longitud de 8 centímetros. El perímetro en pies y en notación fraccionaria es... Listo, perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el perímetro. Recuerden que el perímetro de una figura no es más que su contorno. Aquí en geometría yo les recomiendo que grafiquen, ¿cierto? Hagan un gráfico así feo como el mío, no importa, lo importante es que usted lo entienda. Eso es un hexágono. ¿Qué es un hexágono? Una figura que tiene lados rectos, a mí no me quedaron rectos, es decir, derechos, pero y que eso, y como es regular, quiere decir que cada uno de estos lados vale lo mismo. ¿Cuánto vale cada lado? Ahí dice que vale 8 centímetros. Y el perímetro, recuerden que es el contorno, el bordecito. ¿Cuánto es en total ese bordecito? Entonces yo miro cuántos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso se llama hexágono.
Entonces serían 6 lados. ¿Y cuánto vale cada lado? 8. Quiere decir que esto tiene un perímetro de 48 centímetros, pero ojo que me están pidiendo ese perímetro en pies. Entonces lo que yo tengo que hacer es irme rápidamente a Google y poner pasar de centímetros a pies, ¿cierto? Aquí me dice que escriba cuántos centímetros quiero pasar. Ahí me dio que eran 48. 48 equivale a 1.5748. ¿Y yo cómo hago para saber cuánto es esto, cierto? En número, porque me lo están pidiendo, la prueba me lo está pidiendo en fraccionario. Pero ojo, aquí ya puedo hacer un descarte, chicos, rápidamente. Me da 1,57, digámoslo así, pongámoslo así con dos decimales, 1,57. Entonces, ¿esto qué significa? Que esto vale 1,5, más de 1,5. Entonces, si usted ya sabe de fraccionarios, no es necesario que se vaya y busque cómo convertir a 49 sobre 50. Cuando el número de arriba sea más pequeño que el de abajo, esto vale menos de 1. Entonces, esto vale menos de 1. Este también 37 sobre 50 vale menos que 1. Y cuando usted esté dividiendo por 100, es muy sencillo, porque por 100, como está dividiendo, es sino correr la coma dos veces. Sería ¿cuánto? 1,23, corrí la coma hacia la izquierda, el número de veces que tengo abajo, el 0, tengo dos veces el 0, entonces lo corro dos veces. Listo, entonces definitivamente por descarte esta es la opción, pero si usted lo quiere comprobar, pues simplemente divida 37 sobre 25, a ver si le da un valor parecido a 1,57. Entonces 37 dividido 25, mira que aproximadamente nos da, pues es el que más se acerca de todos los que están ahí. Listo. Un cono tiene 20 y 12 centímetros de altura y en el diámetro de la base respectivamente. Entonces nos están diciendo que tiene 20 de altura. Listo, un cono. Entonces lo primero que hacemos es dibujar un cono. Eso es un cono, haga de cuenta pues el mismo que usted hoy pide en la heladería, ¿cierto? En los helados. Entonces nos están diciendo que tiene 20 de alto. Entonces esto es lo alto. Y 12 centímetros en el diámetro. Recuerden que el diámetro es lo que está de este lado hasta este lado del círculo. Recuerden que esto acá es un círculo. Esto mide 12. Con estos datos se puede decir que el volumen del cono, entonces para eso, chicos, pues hay que saberse la formulita, yo me la sé, pero si no, pues la busco rápidamente en Google. Entonces pongo volumen del cono y miren los resultados rápidamente, mírenlo acá. Pi radio al cuadrado por altura dividido 3. Entonces la formulita del volumen es pi radio al cuadrado por la altura sobre 3. Recuerden que pi es un número irracional, ¿cierto? Que tiene un valor pues de 3,14 aproximadamente. Entonces pi, el radio, ojo que el radio es la mitad del diámetro. Entonces R es igual al diámetro dividido 2. ¿Cuánto es el diámetro en este caso? 12. 12 dividido 2. Por lo tanto el radio es 6. Esto sería 6 a la 2 por la altura me la dieron, decía que era 20, y todo esto dividido 3. Entonces yo rápidamente meto esos datos en la calculadora. Miren que aquí sí es importante pues la científica, porque pues acá voy a tener que utilizar pi y la científica tiene a pi, entonces sería pi por 6 por 6, ¿cierto? 6 al cuadrado, 6 por 6 por 20 y todo eso dividido 3. Ese volumen me da aproximadamente 753,98, que se corresponde con esta respuesta. Y ya con eso finalizaríamos la prueba. Recuerden suscribirse y cualquier dudita me pueden escribir en los comentarios.